Bueno, yo soy Toño y trabajo en la mina de Cerredo y voy a contaros un poco el caso porque estoy yo condenado. Bueno, yo durante la huelga del 2012 estábamos en huelga, fue cuando la manifestación en Madrid y bueno, esos días llamaron a unos compañeros para que fueran a trabajar en labores de mantenimiento. Todo el mundo sabe, si por aquí hay algún minero, que las labores de mantenimiento son arreglar lo que hay estropeado, pero no es avance ni producción de carbón ni nada. Estos chavales que fueron a trabajar, pues los mandaron a dar un pozo. Eso es extracción de carbón, lo cual no tenía sentido ninguno ni nada. Pero bueno, ellos, según las condiciones que estaba la mina, llevaba muchos días parada y este capataz no hacía mucho caso de la seguridad, quedaron enterrados durante 12 horas. Para poder sacarlos de allí, hubo que dar un pozo por delante. Y en ese pozo, en vez de darlo a mano, como se hizo toda la vida, y por seguridad, este capataz dijo que había que disparar con dinamita, con goma 2. Con goma 2, que eso está totalmente prohibido siempre que dispares al carbón. Porque eso, habiendo grisú, sabemos lo que puede pasar, que ahí no quede nadie. Este capataz ya tiene una fama de la madre que lo parió. Pero bueno, según iba saliendo, bueno, las pegas de carbón, cuando se iba sacando el carbón, iba preguntando a la gente que había allí en el rescate, que yo estaba llamado al rescate, pero en ese momento no tuve que entrar. Yo estaba en la brigada de salvamento, pero había otros compañeros y íbamos a relevo, yo estaba afuera. Y mandaba a mirar entre el escombro a ver si la gente salía a trozos, por allí. Y entonces, bueno, llegó el momento que se rescató a esa gente viva, que eso fue una lotería. Porque los que somos mineros y alguno hay por aquí, sabemos que la dinamita revienta para el lado más blando. Si llega a reventar para el lado de ellos, ahí quedaban todos muertos. Bueno, rescatamos a los 3 chavales después de 12 horas, o rescataron los compañeros míos. Bueno, fuera del pozo había 200 o 300 personas, como pasa en todos los pozos cuando hay un accidente. Y teníamos 3 ambulancias allí y 2 médicos, para cuando salieron sus chavales. Cuando salieron sus chavales, en particular 2 de ellos, les costaba mucho respirar y bueno, salen y dice el capataz que si van al médico que están despedidos. Estamos hablando de que esa gente estaba al borde de asfixiarse, de todo, porque ya hubo más casos de salir gente que tuvo enterrada por su propio pie. Yo, un compañero mío, salió andando por su propio pie, que lo rescaté, yo que estaba en la brigada de salvamento, fue al médico, fue para casa y al día siguiente por la mañana estaba muerto. Entonces, cuando el tío se negó a que fueran al médico, que si no que estaban despedidos, los metió en un todoterreno pick-up de estos, que iban atrás en la caja como si fueran perros. Entonces la gente que había allí fuera, todo el mundo se enfadó, todo el mundo, bueno, se preparó la hostia, se paró el pick-up, el todoterreno, se rescató a esa gente, se les llevó al médico y a capataz, pues, dicen que lo agredimos. No sé. Si estaba agredido, había que matarlo. No sé lo que había que hacer. Pero bueno, el que tenía que estar acusado era él por negación de auxilio. Y bueno, a raíz de eso, pasaron unos días, buscaron a algún culpable, yo fui uno de ellos, me pidieron 6 años de cárcel por haber defendido a esos chavales, porque eso fue una locura total. Por haberlos defendido me pidieron 6 años de cárcel. Fui a juicio y en el juicio me salió 20 meses de condena a 8 euros diarios por haberle pegado al capataz y una condena de 2 años y medio de cárcel, que tengo que ir para adentro. Por lo que dice la Guardia Civil, porque me meten por atentado. Yo no sé a quién atenté, quién fue el que atentó. Yo creo que fue el capataz, no fui yo. Y a mí me meten por atentado. No sé en qué se basan para todo eso, pero a mí me parece algo muy injusto. Muy injusto. Esa gente
encima de todo lo que les pasó, como los llevamos al médico, ahora están despedidos. Yo no entiendo la justicia ni entiendo nada. Yo me caen 2 años y medio de cárcel por esto. Y yo creo que es una condena injusta, pero muy injusta. También tengo otra cosa que decir, que a lo mejor no gusta mucho a la gente o lo que sea. Pero a mí me parece que en Asturias sabemos todo lo que somos y dónde venimos. Y salimos todos de la mina. El que no salió de una manera salió de otra. Y el que no tenía al abuelo tenía al padre. Y el que no tenía al abuelo y al padre tenía a toda la familia. Y que llegue un juicio por esto, y llegamos adelante a un juzgado o a una manifestación o lo que sea, y que seamos los 4 de siempre, a mí me da vergüenza. Para mí es mayor condena. El día que entré al juicio y me pidieron 2 años y medio por un lado y 20 meses por otro, para mí fue mayor condena ver que en la plaza delante del juzgado no había nadie. Eso para mí es más condena que la que me puso el juez. Porque me cago en Dios. Si en Asturias hubo 20.000 o 30.000 mineros y todos estos tuvieron la lotería de estar prejubilados, tanto pierden por estar allí delante apoyando a alguien, cuando en su momento hubo que sacar algo para ellos. Porque yo entré en la mina con 16 años. A los 20 me pusieron la categoría de picador. Y luché mucho por gente que está prejubilada y ahora no miran para nadie. ¿Qué piensan? ¿Que están arreglados? Tienen fíos, tienen de todo. ¿Dónde está la gente? ¿Quién somos hoy aquí? ¿En una zona como esta? En Asturias, ¿dónde está la gente? El del Chigre. El del Chigre comió gracias a lo que salió de la mina. En Asturias fue todo así. El de la construcción, gracias a lo que salió de la mina. El otro, lo mismo. Y aquí va todo así. ¿Qué estás arreglado? ¿Qué estás prejubilado? Pero tienes 2 guajes detrás. O tienes amigos, o tienes... No sé a dónde vamos de esta manera. No lo sé. A mí, no sé, el otro día hubo una manifestación en el pueblo mío, en Cangas, y a mí me daba asco. Asco. El otro día en Mieres, estuve en una manifestación con el compañero y me daba asco estar allí. ¿Por qué? Porque me cago en Dios. Pasas por delante de los Chigres y están los Chigres, la gente mirando detrás de los cristales. Muchos de los que estaban mirando por detrás de los cristales, otros no los conozco, porque a todo el mundo lo conozco, pero muchos de los que estaban mirando, hubo que ir a sacar las castañas del fuego muchas veces. Y hubo que estar con ellos para que se consiguieran cosas. Yo no sé a dónde vamos. El otro día me Oviedo delante de los juzgados, para el juicio de este chaval. 70, 80 personas, lo que decía aquí este. Dame igual, una mierda. Porque tenía que haber aquel día allí 10.000 personas. Esos sindicatos que dicen que son únicos y válidos, como me lo dijeron ahí muchas veces, y desmontaron muchas cosas, que tienen la capacidad de convocar todo lo que les dé la gana, por la tontería de unas botas de un paisano que tenga las botas rotas y se mojara la mina en cualquier pozo de un osa o de la cuenca mía, a un paisano que no diera a la empresa unas botas porque las tenía rotas, había una huelga general de una semana. Me cago en Dios. Un día de un juicio de estos tiene que estar la minería parada, tiene que estar todo parado y tiene que haber 10.000 personas allí. Mientras que los vean de esta manera, van a darnos por culo a todos. Y así estamos acabando con Asturias, y detrás de Asturias irá lo que venga. Pero yo, personalmente, veo que todo el mundo tiene familia, tiene... Estamos en el Chigre, cago en Dios, la cosa está muy mal. Pero aquí nadie se mueve. En estos juicios que hay un minero condenado, o en este caso este chaval electricista, dame igual minero o lo que sea, no vamos a diferenciar nada. Que no haya una huelga y que no haya una concentración ahí, tiene que temblar Asturias. Y si a estas alturas esto fue 20 o 25 años, yo voy a hacer 25 años de mina para junio, si yo cuando yo entré en la mina, ahora mismo está quemando todo, con toda la nieve que hay, pero estaba quemando Asturias entero, y no nos damos cuenta de nada. No, es que, sí, pero cuando llega el momento ahí no hay ni Dios. Y yo no sé cómo hay que hacer, si va a haber, yo creo que la mejor solución es hablar con los antidisturbios, que vayan casa por casa y que echen a la gente fuera, porque ya no queda otra. De esta manera no vamos a ningún lado. Aquí ni Dios se mueve, todo a mí no me toca, pero tienes feos. El otro, y no sé a dónde vamos a llegar así.
como non nos mentalicemos en outra cosa, increíble. Esto que estamos aquí, que somos 40 personas ou las que seamos, esto si é, cando entré yo na mina hai 20 años, 25 que vou a hacer, volvo a repetirlo, aquí non se entraba. Bueno, ya non íbamos a llegar aquí, porque antes de que condenen a nadie, por unha payasada destas, estaba todo quemado. Yo non digo que haya que prender fuego a Asturias, pero defender así. Eso está claro. Non nos queda nada aquí ya. Es que si os ponéis a mirar los prados alrededor, ya no hay ni vacas. O sea que vamos a hacer con todo esto? Mientras que la gente no se mentalice y no cambiemos la manera de ser, no vamos a ningún lado. Y esto es vergonzoso. Yo quiero pedir perdón si molesto a alguien con lo que digo, pero es lo que yo pienso. Y mientras que no cambiemos la